Ha llegado el momento de presentarte en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, depende de donde escuches el espacio, si es a través del canal de YouTube de Radio Solidaria o si es a través de iVoox o a través de la página web de radiosolidaria.com. Puedes escucharlo en cualquier momento del día. Vamos con la reflexión en esta mañana. Una reflexión que queremos presentarte, que viene de ese estudio bíblico. La semana pasada comenzábamos el libro de Primera de Corintios. Vamos a presentaros hoy los primeros versículos, del 1 al 10. Más o menos nos hacemos una idea. Son las salutaciones que hace Pablo en esta carta. Vamos a leer del 10 al 17, aunque muchos ya sabéis el título. Un pasaje muy conocido. ¿Está dividido Cristo? Divisiones. ¿No es esto lo que sucede hoy en día en las iglesias cristianas? ¿No es esto lo que sucede incluso en todo el mundo? Divisiones. Tenemos divisiones entre nosotros. Divisiones entre los ancianos, divisiones entre los jóvenes, entre los adultos, entre las mujeres, divisiones entre los diáconos, divisiones entre las damas, entre los jóvenes, entre los maestros en la escuela dominical, incluso en el instituto, en la universidad, divisiones. En Cristo no hay divisiones, y eso es lo que Pablo nos comenta en 1 de Corintios capítulo 1, versos del 10 al 17. En el inicio de la carta a los Corintios notamos que Pablo se dirige a ellos como la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Esto lo dice el capítulo 1, verso 2. Luego da gracias a Dios por ellos. 1 de Corintios capítulo 1, versos del 4 al 9. Ellos han sido receptores de la gracia de Dios en Cristo y por cuanto han sido enriquecidos en toda su palabra y en la ciencia de Él, da gracias. Podríamos decir que era una iglesia que poseía un sano conocimiento del Señor. También gozaban de las manifestaciones carismáticas del Espíritu Santo, como se suele decir hoy en día. ¿Se puede decir que es una iglesia ideal? No te creas. Aquí viene el problema. Hay divisiones internas. Ellos como iglesia tenían los fundamentos de la doctrina cristiana y eran fieles seguidores de Cristo. El tema de todo es que estaban divididos. Esto lo encontramos en el versículo 10. Hay una frase muy conocida que dice, divide y vencerás. Es una de las citas históricas atribuidas a todo el mundo, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Sin embargo, su autor es desconocido, no se sabe quién la dijo. Pero hoy en día la dice todo el mundo. Fue popularizada por Nicolás Maquiavelo y no podemos dudar del hecho que es una triste realidad. Más triste aún es cuando se da en el seno de una iglesia. Divide y vencerás. ¿No es esto lo que sucede en muchas iglesias hoy en día? Tenemos divisiones entre nosotros, divisiones, como ya te he dicho, entre los ancianos, divisiones entre los jóvenes, entre los pastores. No hay una misma visión. Unos tiran para el monte, otros tiran para el campo. Divisiones entre los jóvenes, divisiones en la familia, en el hogar, divisiones entre hermanos. En la iglesia de Corinto había 4 facciones. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Por qué habían llegado algunos a identificarse con estos líderes? Pablo había plantado la iglesia de Corinto. Como el fundador de la iglesia y defensor de las doctrinas de la gracia, no es de extrañar que tuviera fuertes adherentes dentro de esta iglesia. Muchos seguidores. Pues yo sigo a Pablo, donde vaya Pablo voy yo. Luego tenemos a Apolos, que había regado lo que Pablo plantó. Apolos era de Alejandría y pudo haber tenido un trasfondo de apelación intelectual. Todo esto unido a su capacidad habrían hecho de él un predicador magnético. Es de suponer que este era el motivo por el que muchos lo preferían. Quizás también él se rehusaba a regresar a Corinto, precisamente para no causar más división entre los hermanos. Otros eran de Cefas, es el nombre en arameo de Pedro. Tal vez era percibido como el más apegado a la ley y a las tradiciones y a las ceremonias judías. Es de suponer que era la elección de los hermanos judíos de Corinto. Y luego tenemos a los de Cristo.
Aquí es interesante notar que había un partido que alegaban ser los verdaderos seguidores de Cristo. Posiblemente declaraban que no se querían someter a muchos hermanos, sino que toda su fe se basaba en las palabras de Cristo. El apóstol Pablo, al mencionarlos, está diciendo o está haciendo notar que aún ellos están equivocados en su partidismo, en esas divisiones en nombre de Cristo. ¿Por qué son peligrosas estas divisiones en la iglesia? Cuando hay una división en una iglesia, hay falta de verdad, hay falta de amor. Proclamamos que somos el cuerpo de Cristo, que somos uno en Él, que somos miembros de dicho cuerpo, que estamos unidos en el vínculo del amor, y eso lo decimos por nuestra boca, pero a veces nuestros hechos dicen todo lo contrario. Lo predicamos, lo cantamos, pero cuando tenemos divisiones entre nosotros, estamos mintiendo. Este problema es muy común en la vida de la iglesia y debemos combatirlo. Pablo nos da el remedio. Nos constituimos en seguidores de hombres. Versículo 13. Pablo de una manera enfática pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En otras palabras, ¿quién dio su vida por ti? ¿A quién estás unido por la fe? ¿Al pastor? ¿A tu hermano? ¿A tu esposa? Esto es un peligro que tenemos hoy en día en la congregación. Yo soy de fulano, yo soy de mengano, ese es mi líder favorito, solo a él obedezco. Tengamos cuidado de no crear divisiones entre nosotros. ¿A quién seguimos en última instancia? ¿Seguimos al Señor o seguimos a los de Pablo, a los de Cefas, a los de Apolos? Pablo también nos exhorta a que demos un buen testimonio. Versículo 11. Evidenciamos mal testimonio. He sido informado acerca de vosotros de los de Cloé. No sabemos quiénes eran los de Cloé, pero es obvio que ellos llevaron el reporte a Pablo. Lo que estaba sucediendo en la iglesia, las fracciones, las divisiones, eran del conocimiento de muchos aún fuera de casa. Cuando nosotros mantenemos malas relaciones y nos dejamos llevar por la división, estamos predicando lo opuesto de la enseñanza bíblica en cuanto a la comunión cristiana. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay un credo de los apóstoles que dice, creo en la comunión de los santos. Sin embargo, es posible que muchos no estemos viviendo esas declaraciones. No vivimos lo que nuestra boca dice. Tenemos celos, envidia, resentimientos, damos mal testimonio hacia el mundo que nos está observando. Un mundo que observa, atento, para ver si practicamos lo que estamos predicando. Seguramente has oído alguna vez a alguien decir esto. ¿Para qué voy a hacerme cristiano si ellos son hipócritas, verdad? Hoy en día esta frase la hemos escuchado a cientos de personas. ¿Para qué voy a ser cristiano si ellos son peor que yo? Hagamos la diferencia hoy. Seamos una iglesia viva y sobre todo una iglesia que está unida porque el Cristo es el centro de esa iglesia. Cristo en el centro del corazón. Somos del CCC. Cristo en el centro del corazón. Una perlita para nuestro compañero Juan Antonio y para su esposa Pili, para ese libro. ¿Está Cristo en el centro de tu corazón? ¿Es Cristo el fundamento de tu iglesia? ¿Eres de Pablos? ¿Eres de Apolos? ¿Eres de fulano, de mengano? ¿Eres de tu pastor? ¿Eres del diácono? ¿Eres del copastor? ¿Eres de la diaconisa? ¿Es Cristo el centro de tu iglesia? ¿Está dividido Cristo? Esa es la pregunta. Hoy 1 Corintios capítulo 1, verso 10. La respuesta depende de nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.